Silvia, sabemos que muchos padres que están pagando pensión alimenticia a sus hijos ya no tienen sueldo que tenían hace varios años cuando podían pagar un importe mucho más alto. La situación ha cambiado y no pueden pagar el mismo importe que pagaban desde hace años porque están en paro, cambiaron trabajo, ganan menos. ¿Existe alguna posibilidad, existe alguna forma como disminuir el importe que pagan los padres a sus hijos de una forma totalmente legal? Sí, a ver, tanto si ha habido un convenio regulador en un divorcio, un mutuo acuerdo o un divorcio contencioso, como unas medidas paterno-filiales. Las medidas paterno-filiales se hacen cuando no hay un divorcio, cuando no están casados, cuando no son cónyuges. Entonces, en los dos sentidos se puede modificar. ¿Cuándo se puede modificar? Cuando cambia la situación del alimentista como del alimentado, del menor. Entonces, si varían las circunstancias, es decir, si el alimentista, el padre o la madre, dependiendo de los casos, pues disminuye la nómina, etcétera, por múltiples motivos, varía su situación, se puede cambiar. En ese sentido se podría cambiar. Hay que hacer, si son medidas paterno-filiales, hay que hacer una modificación de esas medidas. Entonces, si una persona que ve este vídeo ve que su nómina actual es menor que tenía desde hace tiempo cuando establecieron esas medidas, cuando establecieron esta pensión, ve que no tiene posibilidad de pagar esta pensión, podría acudir a un abogado o sí, podría solicitar sus servicios para iniciar procedimiento judicial de modificación de medidas con objeto de disminuir la pensión alimenticia. Sí, en ese sentido no habría ningún problema. También cuando disminuyen las necesidades del menor, no hace falta que varíen las del alimentista. También cuando disminuyen las necesidades del menor también se puede modificar, o las dos, cuando confluyen las dos circunstancias. Entonces, si el niño estudia en una escuela privada, paga 500 euros al mes y paga una pública y no paga o paga muy poco, entonces también podría modificar. Sí, se podría modificar. Ok, si tú te ves en esta situación, si tienes alguna duda, siempre puedes acudir a Silvia y ella te explicará, va a solucionar tu problema de forma personalizada.